Hace 2 años, cuando Delilah me llamó llorando para contarme que los estaban desalojando de su apartamento porque el nuevo dueño iba a vender la casa, no lo pensé 2 veces. Claro, ven, dije. La casa es grande. Hay espacio de sobra para todos. Aldrich es mi hijo menor. Y Tabitha y Wade son mis nietos. La familia es la familia. Recuerdo cómo llegaron aquella tarde lluviosa de octubre. Aldrich llevaba cajas de la camioneta que habían alquilado, y Delilah estaba en el pasillo de mi casa, mirando a su alrededor como si estuviera evaluando su compra. Los niños correteaban por las habitaciones, disfrutando del espacio después de su pequeño apartamento de 2 habitaciones. «Mamá, te estamos muy agradecidos», dijo Aldrich abrazándome. «Solo faltan un par de meses para que encontremos algo adecuado». Delilah asintió, pero noté lo bien que estudió mis muebles, la distribución de las habitaciones y el tamaño de las ventanas. En ese momento me pareció natural. La mujer solo quería encontrar la mejor manera de organizar todo. Las primeras semanas transcurrieron tranquilamente. Les di el piso de arriba, que tenía 2 dormitorios y un baño pequeño. Yo me quedaba abajo, en mi habitación, junto a la cocina. No hablábamos mucho. Aldrich trabajaba en un taller mecánico de la mañana a la noche. Delilah buscaba trabajo tras ser despedida de la clínica dental, y los niños estaban en la escuela. Pero después de un mes, empezaron a notarse pequeños cambios. Primero, Delilah reorganizó los muebles de la sala. «Bernice, ¿te importa?», preguntó moviendo mi sofá favorito de la ventana a la pared. «Es más cómodo para que los niños hagan sus tareas». No discutí. Al fin y al cabo, si les convenía, ¿por qué no? El sofá llevaba 15 años junto a la ventana, desde que mi marido lo puso allí. Quizás era hora de un cambio. Entonces mi mantel favorito desapareció de la mesa de la cocina, el que mi madre había bordado. Lo reemplazó un hule brillante con un diseño infantil. «Los niños comen», explicó Delilah cuando pregunté con cautela. «Van a ensuciar tu hermoso mantel. Es mejor guardarlo para que no se dañe». El mantel quedó guardado en un armario y nunca lo volví a ver. En invierno, Delilah encontró trabajo como administradora en una clínica privada. El sueldo era decente, y ella y Aldrich empezaron a hablar de buscar pronto su propio hogar. Pero el invierno pasó. Llegó la primavera, y la idea de mudarse se apagó por sí sola. Para entonces, muchas cosas habían cambiado en la casa. Apareció un televisor enorme en la sala, que Aldrich trajo a casa tras una exitosa reparación. El cliente le pagó con electrodomésticos en lugar de dinero. Mi viejo televisor se mudó a mi habitación. «Será mejor que veas tus programas en paz», explicó Delilah. «Los niños y yo no te molestaremos». El refrigerador también se había transformado. Mis compras habituales, requesón, kefir, ensalada y verduras, se habían apartado para hacer espacio para el yogur infantil, las comidas precocinadas y los refrescos. Dila hacía la compra una vez a la semana, y poco a poco el refrigerador empezó a reflejar su gusto más que el mío. «Bernice, ¿tenemos mayonesa?», preguntaba rebuscando entre frascos y bolsas. «Sí que tenemos». Esta frase pasó desapercibida, pero se afianzó en el vocabulario de Delilah. «Se nos acabó el pan. Tenemos invitados hoy. Los niños están enfermos». Había trabajado de enfermera durante 38 años y estaba acostumbrada al orden y al silencio. Tras la muerte de mi marido hace 3 años, la casa me parecía demasiado grande y vacía, así que, al principio, incluso disfrutaba del bullicio familiar,
las risas de los niños, los pasos en las escaleras, el sonido de la televisión. Todo me recordaba a cuando mis hijos eran pequeños. Pero poco a poco, empecé a notar que mi opinión se tenía cada vez menos en cuenta en casa. Mientras que antes Delila preguntaba si podía invitar a una amiga a tomar un café, ahora simplemente anunciaba que Cynthia vendría con los niños mañana. Mis intentos de poner música clásica eran recibidos con miradas de desaprobación. Wade podía cambiar la radio a su emisora en cualquier momento, sin siquiera preguntarme si estaba escuchando algo en particular. Abuela, esa música es aburrida, decía. Y Delilah no decía ni una palabra. En verano la situación empeoró. Delilah decidió rediseñar el jardín. Mis rosas favoritas, que llevaba cultivando más de 10 años, fueron arrancadas y reemplazadas por un parque infantil. Los niños necesitan un lugar donde jugar, dijo cuando descubrí un montón de arbustos desechados detrás del cobertizo. Puedes plantar las rosas en otro lugar. No había otro lugar. En lugar de rosas, había un columpio y un arenero que Aldrich había construido con tablas durante el fin de semana. Para el otoño pasado, me di cuenta de que vivía en mi propia casa como invitado. Mi horario se adaptó a la rutina familiar. Mis hábitos se consideraban las peculiaridades de una persona mayor que se podían ignorar. Mis cosas desaparecieron poco a poco o fueron trasladadas a lugares donde no se encontraban. Cuando busqué mi taza favorita, la única en la que solía tomar mi té matutino, Delilah se encogió de hombros. Probablemente se rompió. Tenemos hijos. Cualquier cosa puede pasar. Pero la taza no estaba rota. La encontré una semana después en el rincón más alejado del armario de la cocina, detrás de los tarros de mermelada. Al parecer, alguien había decidido que una taza era demasiado para la cocina. Para el invierno, la situación se había vuelto completamente insoportable. Delilah empezó a hacer comentarios sobre el estado de la casa. «Bernice, ¿podrías limpiar después de comer?», me decía, encontrando mi taza y mi plato en el fregadero después del desayuno. Yo había limpiado después de comer toda mi vida, pero ahora cada cuchara que dejaba se convertía en una excusa para hablar de lo importante que era mantener la casa limpia cuando había niños viviendo allí. Aldrich prefería guardar silencio en estas situaciones. Llegaba cansado del trabajo, cenaba y veía la televisión. Los conflictos familiares lo agobiaban mucho y siempre optaba por el camino más fácil, dándole la razón a su esposa y pidiéndome que no me fijara en las nimiedades. «Mamá, ¿entiendes? Y Delilah está cansada del trabajo. Los niños necesitan atención», decía. «Ten paciencia. Pronto encontraremos nuestro lugar». Pero por alguna razón, la búsqueda de una casa propia no avanzaba. Cada vez que preguntaba con cautela sobre sus planes, Delilah respondía que aún no había surgido nada adecuado, o que los precios eran demasiado altos, o que los barrios no eran los adecuados. Quentin, mi hijo mayor, rara vez nos visitaba, solo una vez cada 3 o 4 meses los fines de semana. Trabajaba como ingeniero para una gran empresa en un centro regional cercano. Estaba ocupado con proyectos y no tenía familia propia. Al volver a casa, el ambiente se relajó un poco. Delilah se comportó más reservada, los niños estaban más tranquilos y Aldrich intentaba pasar más tiempo con su familia. «¿Cómo estás, mamá?», preguntaba Quentin, y yo siempre respondía que todo estaba bien. ¿Qué podía decir? Que me sentía como una extraña en mi propia casa, que mi nuera me estaba sacando poco a poco de mi territorio. Habría sonado como las quejas de una anciana que no se llevaba bien con sus familiares. Quizás era así, quizás me había vuelto demasiado exigente y conservador,
Quizás debería haberme alegrado de que la casa estuviera llena de vida, en lugar de aferrarme a las viejas costumbres. Pero por la noche, tumbado en mi habitación y escuchando el ruido de la gente caminando, hablando y riendo arriba, supe que algo andaba mal. La casa que había sido mi hogar durante más de 20 años se estaba convirtiendo en una extraña, y no sabía cómo detenerlo. En la primavera de ese año, algo finalmente explotó. Delia ya no pedía permiso para nada. Simplemente me presentó un destino cómplice, y el tono de su voz no admitía objeciones. En abril, anunció que invitaría a sus amigos a tomar un café los sábados. No me preguntó si me convenía ni si tenía planes para el fin de semana. Lo dijo como si ya fuera un hecho. Las chicas echan de menos una conversación normal, dijo, sacando mi mejor juego de té del armario. Los cafés son caros y es más cómodo estar en casa. El primer encuentro tuvo lugar en la sala. 5 mujeres se sentaron en mis sofás hablando del trabajo, los hijos y los maridos. Hablaban a gritos y se reían aún más fuerte. Me encerré en mi habitación con un libro, pero la conversación llegó hasta allí. Tenemos una casa tan espaciosa. Escuché la voz de Delilah. Por fin podemos recibir invitados como es debido. Esa palabra otra vez. Una semana después, mis amigos volvieron, y esta vez se apoderaron no solo de la sala, sino también de la cocina. Cuando intenté prepararme la comida, una de ellas, una mujer corpulenta con el pelo teñido, me miró como si molestara a los dueños de la casa. Cynthia, te presento a Bernice, la madre de Aldrich. Delilah me presentó. Bernice, ¿podrías cenar más tarde? Estamos discutiendo algo. Me fui a mi habitación con el estómago vacío. En mi casa, me pidieron que esperara para cenar porque los invitados eran más importantes. Poco a poco, estas reuniones empezaron a tener lugar no solo los sábados. Las amigas de Delilah aparecían entre semana, se quedaban a cenar y a veces se quedaban hasta altas horas de la noche. La casa se llenaba de voces desconocidas, olores a cosméticos desconocidos y el sonido de tacones en el suelo de parqué. Mis tímidos intentos de expresar mi insatisfacción se topaban con un muro de incomprensión. Bernice, no seas tan infantil, decía Delilah. La gente necesita socializar. ¿O quieres que nos quedemos aquí sentados como si estuviéramos en la cárcel? Aldrich apoyaba a su esposa. Mamá, ¿cuál es el problema?, preguntaba sorprendido. Las mujeres se reunieron y hablaron. No te molestan, pero a mí sí. Me molestaban porque no podía ver la televisión tranquilamente en la sala, porque había desconocidos merodeando. Me molestaban porque vaciaban el refrigerador después de cada visita. A los invitados no les molestaba picar. Me molestaban porque me sentía como un testigo indeseado de la vida de otra persona en mi propia casa. En mayo, la situación empeoró. Delilah empezó a hacer comentarios sobre mi comportamiento en casa. Bernie, ¿podrías poner la música tan alta, por favor?, me decía cuando escuchaba música clásica en mi habitación. Los niños tienen que hacer sus tareas. La música estaba más baja que la del televisor de la sala, pero Delilah sentía que cualquier ruido que hacía perturbaba la vida familiar. Y además, continuó, ¿podrías dejar tus pastillas en la mesa de la cocina? Los niños podrían tomárselas sin querer. Mi medicamento para la presión arterial estaba en una cajita junto al salero. Me convenía recordar tomarlo con las comidas. Ahora bien, según Delilah, era un peligro para los niños que ya tenían 12 y 9 años. De hecho, estaría bien que limpiaras lo que ensucias, añadió al ver mi taza en el fregadero. Nuestra casa debería estar ordenada,
Nuestra casa, no la mía. No la casa donde llevaba 2 años viviendo temporalmente, sino la nuestra. Sus comentarios eran especialmente hirientes cuando los niños estaban presentes. Tabitha y Wade estaban acostumbrados a que su madre regañara a su abuela, y se convirtió en algo normal para ellos. A veces incluso empezaban a repetir las frases de su madre. «Abuela, mamá dice que no puedes dejar platos en el fregadero», decía Wade cuando no tenía tiempo de lavar los platos enseguida. «Abuela, ¿por qué tu habitación huele a gente mayor?», preguntaba Tabitha, y yo podía percibir claramente las palabras de alguien adulto en su pregunta. Los niños ya no me veían como una abuela que los consentía y protegía. Me convertía en una tía que vivía en su casa y a veces causaba molestias. En junio, Delilah decidió cambiar el horario de centos la lavandería. «Bernie, hagamos un trato», dijo al pillarme en el baño con una cesta de ropa sucia. «Tú lavarás la ropa los lunes y jueves, y nosotras los demás días, si no, se ensucia». La lavadora era mía. La compré con el dinero de mi jubilación, pero ahora tenía que coordinar el horario para usarla. Y otra cosa, añadió. «No, la llenes a medias. No es económico, es mejor ahorrar más ropa para lavar». Yo, que había lavado la ropa cuando la necesitaba toda mi vida, ahora me estaban explicando las reglas para usar mis propios electrodomésticos en casa. Los intentos de hablar con Aldrich eran feudales. Mi hijo estaba cansado del trabajo y quería paz y tranquilidad al llegar a casa. Las discusiones familiares lo molestaban. «Mamá, ¿por qué eres tan quisquillosa?», decía. «Delilah tiene razón. Tiene que haber orden en la casa, sobre todo ahora que vivimos todos juntos. Aldrich, pero esta es mi casa», objeté tímidamente. «¿Y qué?», se preguntó. «Somos una familia. ¿Es malo que la casa esté llena de vida? Recuerdo que siempre te quejabas de que estaba demasiado tranquila después de que murió papá. Tenía razón, me quejé del silencio y el vacío. Pero no me di cuenta de que la vida familiar significaría perder por completo el control de mi propio espacio. «Mamá, alégrate de que tus nietos crezcan cerca», continuó Aldrich. «Muchas abuelas sueñan con esto y siempre están insatisfechas. Mis nietos sí estaban cerca, pero mi relación con ellos había cambiado drásticamente. Antes, cuando venían de visita, yo era especial para ellos, la abuela que les permitía hacer cosas que sus padres no. Les compraba dulces y escuchaba sus secretos. Ahora era parte de su rutina diaria y no lo más importante. Solo acudían a mí cuando necesitaban algo, para pedir dinero para helado o para encontrar algo que necesitaran. «Abuela, dame 10 rublos», decía Wade sin levantar la vista del teléfono. «Abuela, ¿dónde está mamá?», preguntaba Tabitha cuando necesitaba algo. Nada de conversaciones confidenciales, ni paseos juntos, ni cuentos para dormir. Me convertí en el personal de servicio en la casa donde crecieron mis nietos. En verano, Delilah por fin se sintió la dueña de la casa. Empezó a invitar no solo a sus amigos, sino también a sus compañeros de trabajo, vecinos con niños y parientes lejanos. «Mi hermana viene hoy con su familia», anunciaba sin preguntarme nada. «Dormirán en la sala». Mi sala se convirtió en un pasillo. Allí cenaban, veían películas, jugaban con los niños y dormían. No podía entrar sin llamar por si alguien se estaba cambiando o durmiendo. En agosto ocurrió algo que finalmente aclaró mi situación en la casa. Invité a mi vieja amiga Mira a almorzar. Hacía meses que no nos veíamos y queríamos ponernos al día y recordar viejos tiempos. Delilah reaccionó muy mal a la noticia.
Bernie, hoy estamos limpiando, dijo. Y deberías haberme avisado con antelación. Los niños están acostumbrados a relajarse en la sala después de la escuela. Pero mira, ya viene, respondí nerviosa. Acordamos ayer. Bueno, pues siéntate en la cocina. Delilah amablemente nos permitió, pero no por mucho tiempo. Llegó Mira, y efectivamente nos sentamos en la cocina como dos criadas a las que se les había permitido tomar té en horario de trabajo. Delilah estaba haciendo mucho ruido con la aspiradora en la sala. Los niños veían dibujos animados a todo volumen y era imposible tener una conversación normal. Algo anda mal, comentó Mera al irse antes de lo previsto. No sabía qué decirle. Explícale que no podía invitar a una amiga a mi propia sala, que mi nuera consideraba mis planes menos importantes que el descanso de los niños. Después de ese incidente, me di cuenta de que era hora de cambiar algo, pero no sabía qué. Septiembre empezó lluvioso y frío. Encendí la calefacción de casa y sentí que se acercaba otro largo invierno en esa extraña atmósfera de tensión y palabras no dichas. Fue entonces cuando decidí tomar un té con mis amigos. Hacía mucho que no nos veíamos y quería tener una conversación tranquila en un ambiente relajado. Planeaba invitar a Mira, la señora Grimshaw de al lado, y a Clara, mi antigua compañera del hospital. Nada especial, solo una merienda dominical, como las que solíamos tener antes de que la casa se llenara de residentes permanentes. El jueves, por la noche me acerqué a mi abuela que estaba lavando los platos después de cenar. Delilah quería invitar a unos amigos a tomar el té el domingo. Dije con cautela. 3 por un par de horas. Nos sentaremos en la sala y no estorbaremos. No respondió enseguida, sino que siguió fregando el plato como si quisiera quitarle el dibujo. El domingo por fin preguntó, ¿qué? ¿No hay otro día? Bueno, todos están ocupados entre semana. Están trabajando, y el sábado viene el nieto de Mera. Delilah dejó el plato en el escurridor y se volvió hacia mí. Su rostro mostraba una irritación apenas disimulada. Bernice, ¿sabes que el domingo es el cumpleaños de Tabitha? Me quedé desconcertada. El cumpleaños de mi nieta era a mediados de octubre. Lo recordaba perfectamente, pero no volví a preguntarle. ¿Y si me fallaba la memoria? No, no lo sabía. ¿Podemos hacerlo el sábado entonces? Limpiamos el sábado. Y además, los niños están acostumbrados a relajarse en la sala los fines de semana. También es su casa. La frase quedó flotando en el aire y ambos sentimos su peso. De acuerdo, dije en voz baja. Entonces lo pospondré para el próximo fin de semana. Delia asintió y volvió a fregar los platos, y yo me fui a mi habitación con una sensación desagradable en el estómago. Algo en su tono, al decir hogar de niños, me hizo sentir como un mendigo en mi propia casa. Pero al día siguiente, resultó que no había ninguna fiesta de cumpleaños planeada para Tabitha. Domingo. Es más, cuando le pregunté con cautela a mi nieta, me respondió sorprendida. Abuela, mi cumpleaños es en octubre. Ya lo sabes. Así que Delilah simplemente no quería que invitara a sus amigas. Pero ¿por qué no decírselo? El viernes por la noche volví a hablar con mi nuera. Delilah, ¿podemos quedar el próximo domingo? Ya quedé con mis amigas. Levantó la vista del teléfono, absorta en su lectura, y me miró con un disgusto mal disimulado. Bernice, ¿por qué me molestas? Tienes planes todos los fines de semana. La familia también necesita tiempo junta. Pero invitas a tus amigas casi todos los sábados. Me atreví a objetar. Y solo pregunto una vez al mes. Eso es completamente diferente.
Delila espetó. Mis amigos son amigos de la familia. Tus viejas solo chismean y se quejan de la vida. Viejas. Mira tenía 58 años, las de señora Grimshaw 61 y Claire 59. Eran mujeres trabajadoras comunes o jubiladas recientes, mis compañeras y amigas, pero para Delilah, todas éramos ancianas que no hacíamos más que cotillear. Bien, dije, sintiendo que el resentimiento me hervía por dentro. Entonces trasladaré la reunión a la cocina. ¿La cocina? Delilah se rió, pero era una risa desagradable y despectiva. Bernice, ¿qué clase de jardín de infancia es este? 4 mujeres en una pequeña cocina tomando té en vasos. Tenía razón, la cocina era pequeña, estrecha para 4 personas, pero no veía otra opción. El sábado por la mañana, mientras limpiaba la sala, oí a Delilah hablando por teléfono con su amiga Cynthia. Ven mañana, no te preocupes, dijo. Trae también a los niños. Los nuestros pueden jugar juntos, lo pasaremos bien, charlamos. Así que Delilah también tenía planes para la sala el domingo, y lo sabía muy bien cuando me rechazó. El sábado por la noche intenté hablar con Aldrich. Hijo, ¿puedo invitar a mis amigos mañana? Estaremos tranquilos y no molestaremos a nadie. Aldrich estaba tumbado en el sofá viendo el fútbol. Sin apartar la vista de la pantalla, murmuró. Mamá, habla con Delilah. Esto es cosa de mujeres, yo hablo con ella, pero siempre encuentra razones para negarse. Bueno, hay razones. Todos vivimos en la misma casa. Debemos considerar a todos como la misma casa. Mi hijo también consideraba mi casa compartida, donde mi opinión era solo una entre muchas y no la más importante. El domingo por la mañana me levanté temprano, horneé un pastel y puse la mesa en la cocina. Mis amigos debían llegar a las 2 Cesteroro. A la 1, Mera llamó. Bernie, nos sentaremos. En la sala, ¿vale? A Clara le duele la espalda y no estará cómoda en la silla dura. Prometí arreglarlo. Y fue a buscar a Delilah. La encontré en el baño pintándose las uñas. Delilah, ¿podemos sentarnos en la sala después de todo? Clara tiene problemas de espalda y le costará mucho estar en la cocina. Delilah no levantó la vista. Seguía pintándose las uñas con cuidado. No, no podemos. Te dije que Cynthia viene hoy con los niños. Usaremos la sala. Pero aún no han llegado, dije confundida. Quizás podamos mudarnos antes de que lleguen. Bernice, Delilah, por fin me miró como si fuera una niña pesada. No quiero que toda la casa huela a tu perfume de anciana. Cynthia traerá a los niños y tendrás a 4 ancianas sentadas aquí hablando de sus enfermedades. Son mis amigas, dije en voz baja. Y no solo hablamos de enfermedades. Sí, claro. De lo mal que están los jóvenes hoy en día y de cómo antes todo era mejor. Delilah resopló. Me sé esas conversaciones de memoria. En ese momento algo dentro de mí se quebró. Quizás fue la gota que colmó el vaso, o quizás fue simplemente el resentimiento acumulado durante los últimos 2 años. Delilah, dije, intentando sonar tranquila. Esta es mi casa. Llevo 23 años viviendo aquí y tengo derecho a invitar a mis amigos a mi sala. Se levantó, de golpe, tirando el bote de esmalte de uñas. Un líquido rojo se derramó sobre la mesa blanca. Maldita sea, maldijo, agarrando las servilletas. ¿Ves lo que pasa cuando entras con tus exigencias? Lo siento, no era mi intención. Cállate, estalló Delilah, con la voz chillona y furiosa. Estoy harta de ti y de tus amigos, todas las semanas. Es lo mismo, quiero ir aquí, quiero ir allá. Es incómodo, no me gusta. Se limpió el esmalte de uñas
pero la mancha solo se extendió, haciéndose más grande. Vivimos aquí, ¿entiendes? Vivimos aquí. Tenemos hijos, tenemos nuestras propias vidas, nuestros propios planes, y siempre estás entrometiéndose con tus caprichos. No son caprichos. Intenté discutir. Solo quiero ver a mis amigos a veces. ¿Ver a tus amigos? Delilah me imitó. ¿Qué? ¿No puedes quedar con ellos en un café o dar un paseo por el parque? Tiene que ser aquí, en la casa donde vive la gente. Pero esta es mi casa. ¡No! Gritó Delilah tan fuerte que retrocedí. No es tu casa, es nuestra casa. Todos vivimos aquí y no tienes derecho a dictar las reglas. El grito fue tan fuerte que la casa se quedó en silencio. El televisor del cuarto de los niños se quedó en silencio. La música del piso de arriba dejó de sonar. Incluso el ruido de la calle pareció desvanecerse. Delilah estaba parada frente a mí, roja de rabia, respirando agitadamente. Le temblaban las manos. «Recuérdalo de una vez por todas», dijo, con la voz más baja, pero aún cargada de ira. «Aquí vivimos como iguales. Y si algo no te gusta, el problema es tuyo, no nuestro». Permanecí en silencio. Se me hizo un nudo en la garganta y los ojos me escocían por las lágrimas que intentaba contener. «Y en fin», añadió Delilah, aparentemente decidida a terminar lo que tenía que decir, «es hora de que te des cuenta de que la vejez no es excusa para exigir un trato especial. Todos intentamos vivir en paz, pero siempre estás creando conflictos». Salió del baño dando un portazo. Me quedé sola, mirando la mancha roja de esmalte de uñas que se extendía lentamente por la superficie blanca. Media hora después, volví a llamar a mis amigos y cancelé la reunión, diciendo que no me encontraba bien. No mentía, de verdad, que me sentía fatal. Por la noche, se oían risas y conversaciones en casa de nuevo. Cynthia llegó con sus 2 hijos a la sala, llena de los sonidos de un grupo alegre. Delilah fue una anfitriona muy amable, atendiendo a sus invitados, mostrándoles la casa y contándoles cómo se habían adaptado. Me senté en mi habitación, escuchando los sonidos y pensando en lo que había sucedido esa mañana. Delilah había gritado que no era mi casa, la casa que había comprado con mi esposo, donde había criado a mis hijos, donde había enterrado a mi esposo y donde había festejado el nacimiento de mis nietos. No era mi casa. No pude dormir durante mucho tiempo esa noche. Me quedé tendido en la oscuridad, pensando en qué hacer. Claro, podía intentar hablar con Aldrich de nuevo, explicarle lo que pasaba, pero ¿qué podía explicarle? Que me sentía como un extraño en mi propia casa, que mi nuera me consideraba una carga. Mi hijo amaba a su esposa, y los niños estaban acostumbrados a cierta forma de vida. Sería egoísta destruir a la familia por mis propios agravios. Pero seguir viviendo en ese ambiente se estaba volviendo insoportable. Quizás Delilah tenía razón y era hora de admitir que la familia necesitaba su propio espacio. Quizás debería considerar mudarme a un lugar donde fuera la dueña de la casa, no una inquilina tolerante. Estos pensamientos me asustaban. La casa era todo lo que me quedaba de mi vida anterior, del tiempo con mi esposo. Guardaba nuestros recuerdos compartidos. Era donde sentía su presencia. ¿Cómo podía dejar todo eso atrás? Pero, por otro lado, ¿de qué sirven los recuerdos si el presente se ha convertido en una lucha constante por el derecho a existir en tu propio espacio? Después de aquella discusión con Delilah, pasé varias noches en vela pensando en la situación. Las palabras «esta no es tu casa» resonaban en mi cabeza como una melodía molesta que no podía quitarme de la cabeza.
Para el miércoles ya había tomado una decisión. Necesitaba averiguar qué opciones tenía. El jueves por la mañana, cuando todos se habían ido a trabajar, saqué los documentos de la casa del armario. La escritura de propiedad estaba a mi nombre tras la muerte de mi marido. Legalmente, la casa era solo mía, pero los tecnicismos legales no importaban mucho cuando te sientes como un huésped indeseado. En tu propia casa, encontré varias inmobiliarias en la guía telefónica y elegí una en el centro, lejos de nuestro barrio. No quería que ninguno de mis conocidos se enterara de mis planes antes de tiempo. Tenía miedo de llamar. Me temblaba la mano al marcar el número. Agencia Inmobiliaria de Obra Nueva. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Hola? Carraspeé. Mi voz me sonaba desconocida. Necesito asesoramiento sobre la tasación de viviendas. Por supuesto. ¿Qué le interesa exactamente? Tengo una casa particular y me gustaría saber su valor de mercado. La mujer al otro lado de la línea fue amable y profesional. Quedamos en vernos al día siguiente en su oficina. Anoté la dirección y la hora y escondí el papel en un rincón de mi cartera. Todo el viernes estuve nerviosa, pensando en explicaciones por si alguien de mi familia me preguntaba a dónde iba, pero nadie preguntó. Dileya estaba ocupada con el trabajo y los niños, y Aldrich estaba en el taller arreglando el coche de alguien. Nadie pareció notar mi ausencia durante un par de horas. La agencia inmobiliaria estaba ubicada en una pequeña oficina en el segundo piso de un centro comercial. Me recibió una mujer de unos 40 años que se presentó como Patricia Morrison. «Háblame de tu casa», me preguntó, sentándome en una silla frente a su escritorio. La describí. 2 plantas, 4 dormitorios, 2 baños, sala, cocina y un pequeño jardín. Construida en los años 80, estaba en buen estado y con todos los servicios funcionando. Es un barrio tranquilo, añadí. Hay una escuela y una parada de autobús cerca, y el centro está a solo 15 minutos en transporte público. Patricia tomó notas y de vez en cuando hacía preguntas aclaratorias. Luego sacó una calculadora y calculó algo un rato. La estimación preliminar es de entre 120.000 y 140.000. Finalmente dijo: podremos darle una cifra más precisa después de una inspección. La cantidad me pareció enorme. Mi esposo y yo habíamos comprado esta casa por 28.000. Y aún así, parecía que estábamos asumiendo una hipoteca impagable. ¿Cuánto tiempo suelen venderse casas como esta?, pregunté. Con el precio adecuado, entre 1 y 3 meses, pero el mercado está bastante activo ahora mismo, así que podría ser más rápido. Pedí información sobre qué podríamos comprar con ese dinero. Patricia me dio varios folletos con ofertas de apartamentos y casas pequeñas. Si decide vender, llámeme, me dijo al salir. Haremos una tasación completa y le ayudaremos a encontrar compradores. En casa, escondí los folletos en una cómoda, debajo de unas fotos antiguas. Por la noche, cuando todos se habían acostado, los saqué y comencé a estudiarlos. Los apartamentos en el centro costaban entre 50.000 y 70.000. Apartamentos de 1 y 2 habitaciones, algunos con balcón, pequeños pero limpios, en edificios modernos con ascensor y conserje. Con el dinero que me sobrara, podría vivir sin trabajar otros 10 o 15 años. La idea de mudarme empezó a no parecerme tan fantástica. Un pequeño apartamento donde sería la única dueña, donde podría invitar a mis amigos sin pedir permiso, donde mis cosas no desaparecerían ni serían trasladadas sin mi conocimiento. Pero, al mismo tiempo, la idea de vender la casa me aterraba. Era el hogar de mi familia, la casa donde nacieron mis nietos, donde había pasado los mejores años de mi vida. ¿Cómo iba a renunciar a todo eso?
El sábado por la mañana, mientras desayunaba en la cocina, oía a Delilah hablando por teléfono con una amiga. Vamos, Sin. Claro que no se muda. Delilah se rió. ¿A dónde iría? Aquí lo tiene todo, sus hijos, sus nietos, su entorno familiar. Hubo una pausa, probablemente mientras su amiga decía algo. Que se queje, continuó Delilah. Las personas mayores siempre están insatisfechas con todo. Al menos los niños crecen en una casa normal, no en un piso comunal. Otro hizo una pausa. No, Aldrich la apoya. Entiende que la familia necesita espacio y que los caprichos de mamá son pasajeros. Ya se le pasará. Salí de la cocina en silencio, sin escuchar el resto de la conversación. Así que Delilah estaba segura de que no me iría a ninguna parte, de que lo aguantaría y me quedaría callada porque las personas mayores no tienen a dónde ir. Quizás era hora de demostrarle que estaba equivocada. El domingo, mientras Delilah preparaba el almuerzo y los niños veían dibujos animados, decidí hablar con Aldrich sobre nuestra relación. Hijo, ¿podemos hablar? Levantó la vista del periódico que estaba leyendo, estirado en el sofá. Claro, mamá. ¿Qué pasa? Siento que estamos demasiado apretados. Quizás sea hora de que busquen un lugar propio. Aldrich frunció el ceño. Mamá, ¿de qué estás hablando? Vivimos bien. Claro, tenemos nuestros desacuerdos, pero todas las familias los tienen. Pero dijiste que solo planeabas vivir aquí temporalmente. Sí, lo hicimos, pero ya sabes lo difícil que es encontrar un lugar para vivir hoy en día. Los precios están subiendo y las buenas opciones se agotan rápidamente. Estamos buscando, pero aún no hemos encontrado nada adecuado. Se levantó, se acercó a mí y me puso la mano en el hombro. Mamá, ¿qué pasa? Delilah dijo que se pelearon por unos amigos. No es nada, Aldrich. No se trata de amigos. La cosa es que siento que no encajo en mi propia casa. ¿De qué hablas?, preguntó su hijo, genuinamente sorprendido. ¿Cómo es posible que no pertenezcas? ¿Aquí? Eres nuestra mamá, la abuela del niño. Te queremos y te apreciamos. Pero Delilah, ¿qué hay de Delilah? Suspiró. Mamá, ¿entiendes? Las mujeres son mujeres. Quieres ser la dueña de la casa. Es normal. Fuiste joven una vez. ¿Recuerdas lo importante que era construir tu propio nido? Lo recordé. Pero en aquel entonces estábamos construyendo nuestro propio hogar, no el de nadie más. Ten paciencia, pidió Aldrich. Encontraremos algo adecuado y nos mudaremos. Mientras tanto, vivamos en paz. Esa noche, sin querer, oí a Delilah hablando con su marido en su habitación. La puerta estaba entreabierta y los oí con claridad. Aldrich, creo que tu madre necesita ayuda profesional, dijo Delilah. ¿Qué tipo de ayuda? Bueno, psicológica o médica. Se ha vuelto rara. Primero exige una sala para sus amigos. Luego dice, tenemos que mudarnos. Quizás sean síntomas de demencia. ¿Demencia? Estaba tan alterada que no podía respirar. Del, no te inventes nada, respondió Aldrich. Mamá está bien, solo está acostumbrada a vivir sola. Quizás estaría mejor en un centro especializado, continuó Delilah. Ofrecen atención, socialización con personas de su edad y supervisión médica. ¿De qué hablas? ¿Qué tipo de centro? Bueno, una residencia de ancianos, una residencia para ancianos. Ahora hay algunas muy buenas, como sanatorios. La gente es feliz allí. No sufren de soledad. Delilah es mi madre. Es una mujer sana, solo un poco conservadora. Aldrich, piénsalo. Los niños están creciendo, necesitan más espacio. Tabitha tiene casi 13 años. Necesita su propia habitación. Estamos todos hacinados en una habitación.
Pero la casa es grande, pero no es de goma. Tu madre tiene la mejor habitación abajo. Estamos hacinados arriba. Somos jóvenes. Tenemos toda la vida por delante. Pausa. Al parecer, Aldrich estaba pensando en las palabras de su esposa. No digo que debamos echarla mañana, continuó Delilah con suavidad. Pero podríamos empezar a buscar, salir a ver qué hay disponible. Quizás le guste a ella también. No sé de él. Me parece cruel. La crueldad obliga a toda la familia a adaptarse a los caprichos de una sola persona. Los niños ya empiezan a notar que su abuela siempre está triste. Es malo para su salud mental. Fui a mi habitación en silencio y cerré la puerta. Así que Delilah ya estaba planeando mi futuro. Una residencia de ancianos, una residencia para ancianos, un centro especializado, todo bien presentado como una preocupación por mi bienestar. Y lo peor era que estaba convenciendo a Aldrich de esto. Lenta, gradual, pero metódicamente le inculcó la idea de que su madre era más problemática de lo que valía. Esa noche, finalmente decidí que era hora de actuar. Si Delilah pensaba que no iría a ningún lado porque era viejo e indefenso, se equivocaba. Tengo una casa, tengo dinero, tengo la oportunidad de vivir de forma independiente. El lunes por la mañana volví a llamar a Patricia Morrison. Estoy lista para solicitar una tasación completa de la vivienda, le dije. Y me gustaría ver algunos apartamentos. Genial, respondió la agente inmobiliaria. ¿Cuándo sería un buen momento para venir a verlos? Quedamos. El miércoles tenía 2 días para prepararme mentalmente para el siguiente paso. El miércoles por la mañana, Patricia llegó con un colega para tasar la casa. Le dije a mi familia que eran especialistas en seguros de propiedad. Había decidido renovar mi póliza. Delilah se encogió de hombros y Aldrich asintió distraídamente. Nadie mostró mucho interés. Los agentes inmobiliarios pasaron aproximadamente 1 hora en la casa, midiendo habitaciones, tomando fotos y tomando notas. Patricia estaba contenta con el estado de la casa. Le gustó especialmente el jardín y que todos los servicios estuvieran en buen estado. Es una propiedad muy bonita, dijo al salir. Creo que $135,000 es un precio realista. Quizás incluso más si encontramos compradores que necesiten un lugar urgentemente. Esa noche fuimos a ver apartamentos. No me gustaron los 2 primeros. Eran demasiado pequeños y oscuros. El tercero era justo lo que buscaba. Era un apartamento de 2 habitaciones en la 4ª planta de un edificio de paneles de los años 90. Era luminoso, con grandes ventanales con vistas al parque de la ciudad. La cocina era pequeña, pero funcional. El salón era lo suficientemente amplio como para recibir invitados. El dormitorio era acogedor y tenía armario empotrado. El baño era integrado, pero estaba en buen estado. El edificio se construyó hace 25 años, pero fue renovado recientemente, explicó Patricia. Se reemplazaron las tuberías y el cableado y se aisló la fachada. Hay conserje en el vestíbulo, un parque infantil en el patio y aparcamiento. El precio era de $62,000, casi la mitad del valor estimado de mi casa. El barrio es bonito. Está a media hora a pie del centro y hay una clínica y supermercados Gestalt cerca. La dueña vende urgentemente porque se muda a otra ciudad, añadió Patricia. Podría bajar el precio a $60,000 si la operación se concreta pronto. Me imagino en este apartamento, con mi juego de té en la mesa de la cocina, mis libros en las estanterías del salón, mis flores en el alféizar. Nadie movería los muebles, sin pedir permiso. Nadie me diría que no puedo invitar a mis amigos. Me gusta, dije, pero primero tengo que vender mi casa.
Lo entiendo, llámame cuando decidas. El jueves por la noche Patricia llamó inesperadamente. Bernie, tengo buenas noticias para ti, dijo emocionada. Encontramos comprador para tu casa, pero aún no la hemos puesto a la venta. Lo sé, pero tenemos una base de datos de clientes que buscan casa en tu barrio. Una familia joven. El marido trabaja en un banco. La esposa es maestra. Tienen 2 hijos en edad escolar. Llevan mucho tiempo buscando una casa con jardín y la suya es perfecta para ellos. Me dio un vuelco el corazón. Y el precio. Están dispuestos a pagar 130,000, pero con la condición de que la operación se cierre pronto. Tienen todo el dinero en efectivo, sin préstamos ni cuotas. Quieren completar la compra en un mes. 130,000 al contado en un mes. Eso les alcanzaría para un apartamento y aún les sobraría para una vida cómoda. ¿Quieren ver la casa? Pregunté con la voz temblorosa. Claro, mañana por la noche o el fin de semana. Pensé en mi familia. Mañana era viernes. Aldrich llegaría temprano a casa y los niños también. Delilah solía hacer una limpieza a fondo los viernes. Sería mejor el fin de semana, cuando pudiera encontrar una excusa para que la familia saliera. El sábado por la mañana, sobre las 11. Genial, estarán contentos. Colgué y me senté en la cama un rato, intentando procesar lo que estaba pasando. Todo pasaba tan rápido que me daba vueltas la cabeza. Hace apenas una semana, solo pensaba en la posibilidad de vender y ahora había compradores con una oferta real. El viernes estaba nervioso y distraído. Derramé azúcar en el desayuno. Olvidé apagar la radio de mi habitación y le pregunté a Tabitha 2 veces sobre la escuela. Por suerte mi familia lo atribuyó a mi edad y a mi mal humor. Por la noche, cuando todos nos reunimos en la cocina, para cenar anuncié: mañana por la mañana voy a casa de Mera, está enferma. Me quedaré con ella y ayudaré con las tareas de la casa. ¿Tardarás mucho?, preguntó Delilah, sirviendo patatas a los niños. No sé, quizás hasta la hora de comer. Depende de cómo se sienta. De acuerdo, asintió mi cuñada. Nos las arreglaremos aquí. Aldrich ni siquiera levantó la vista del plato. Y los niños tampoco mostraron mucho interés en mis planes. A nadie le importó. El sábado por la mañana me levanté temprano y ordené la casa. Limpié el polvo de la sala. Recogí los juguetes de los niños que estaban esparcidos por todas partes y alicé las fundas de los sofás. Quería que la casa luciera de maravilla. A las 10 salí diciendo que iba a visitar a un amigo enfermo. De hecho, simplemente caminé por las calles vecinas y a las 11 regresé y vi un coche desconocido en la entrada. Patricia me esperaba allí con una pareja joven. El hombre tenía unos 35 años y llevaba un abrigo impecable, y la mujer tenía más o menos la misma edad, un rostro agradable y una mirada amable. Bernice, te presento a Robert y Selena Baxter. Patricia los presentó. Los saludamos y les mostré la casa. La pareja recorrió todas las habitaciones con atención, comentando la distribución y preguntando sobre los servicios, la calefacción y el estado del techo. La casa está en excelentes condiciones, dijo Robert al terminar el recorrido. Se nota que está bien cuidada y el jardín es simplemente precioso. Selena añadió: nuestros hijos estarán encantados. Llevan mucho tiempo soñando con tener su propio jardín. Me sentí un poco triste. Esta casa era ideal para una familia con niños. Había espacio para juegos, para celebraciones, para una vida familiar feliz. Fue una pena que mi familia no lo apreciara. Estamos dispuestos a comprar la casa por $130,000,
dijo Robert. Si el trato es rápido, tenemos que mudarnos para finales de octubre. ¿Tienes el total?, pregunté. Sí, en efectivo. Vendimos nuestro apartamento en la capital y el dinero ya está en la cuenta. Patricia sacó los documentos de su bolso. Si estás de acuerdo, podemos firmar un contrato preliminar ahora mismo. Los trámites legales tardarán un par de semanas y la casa será suya. Tomé los documentos y revisé los puntos principales. Todo parecía serio y honesto. 130.000 por la casa que se había convertido en una jaula para mí. La oportunidad de empezar una nueva vida independiente. De acuerdo, dije, sintiéndome extrañamente ligero. Estoy de acuerdo. Firmamos el contrato preliminar. Los panaderos dieron un depósito de 10.000. El acuerdo final se fijó para el 15 de octubre. Después de que se fueran, me quedé solo en la casa que ya no era mía. Formalmente, seguía perteneciéndome durante las siguientes 3 semanas, pero psicológicamente ya me había separado de ella. Recorrí las habitaciones, recordando diferentes épocas de mi vida aquí. Aquí estaba la habitación infantil donde crecieron los niños. Aquí estaba la sala donde celebrábamos cumpleaños y Nochevieja. Aquí estaba el dormitorio donde mi esposo murió tomándome de la mano. Tantos recuerdos, y no todos malos, pero el pasado es irreversible y el presente se había vuelto insoportable. El lunes me reuní con Patricia para cerrar la venta del apartamento. El propietario acepta 58.000 si está listo para cerrar el trato en los próximos días. El agente inmobiliario dijo 58.000 contra 130. Eso deja 72.000, suficiente para vivir cómodamente durante 10 años y luego ya veremos. Estoy de acuerdo. Dije que firmamos el contrato del apartamento. La mudanza estaba prevista para el 18 de octubre, 3 días después de la venta de la casa. Cuando llegué a casa, encontré a toda la familia en la cocina. Los niños estaban haciendo sus tareas. Delilah estaba cocinando la cena y Aldrich estaba leyendo el periódico. ¿Cómo está Mira?, preguntó mi cuñada sin levantar la vista de la estufa. Está mejor, mañana irá al médico. Bien, por cierto, estaba pensando que quizás deberíamos redecorar la sala. El papel pintado está viejo y podríamos cambiar los muebles. Redecorar la sala en una casa que en 3 semanas sería de otras personas. Me pregunto qué dirá Delilah cuando descubra la verdad. No te apresures con las reformas, dije con cautela. Quizás deberíamos calcular nuestras finanzas primero. ¿Qué hay que calcular?, preguntó sorprendida. Aldrich gana bien y yo también trabajo. Es nuestra casa. Podemos hacer lo que queramos con ella. Nuestra casa. Qué equivocada estaba. Los siguientes días los pasamos preparándonos. En secreto, empecé a ordenar nuestras cosas, decidiendo qué llevarnos al nuevo apartamento y qué dejar. Había mucho que podíamos dejar. El apartamento ya tenía muebles y teníamos suficiente vajilla para nuestras necesidades básicas. Lo más difícil fue decidir qué hacer con las fotos, los documentos y los recuerdos familiares, álbumes de fotos de los niños, sus dibujos, manualidades del jardín de infancia, certificados escolares. Todo esto me recordaba los tiempos felices de cuando éramos una familia de verdad. Al final, seleccioné las fotos y los documentos que más me gustaban y decidí dejar el resto. Dejé que Aldrich se encargara él mismo de la historia familiar. La noche del 13 de octubre, cuando todos se sentaron a cenar, me di cuenta de que no podía posponer más la conversación. Pasado mañana, la casa se vendería y la familia no tenía ni idea. Tengo noticias, comencé, intentando parecer tranquilo. ¿Qué noticias?, preguntó Aldrich sin levantar la vista de su comida. Vendí la casa.
El tenedor se le cayó de las manos a Delilah y cayó ruidosamente en su plato. Aldrich se quedó paralizado con un trozo de pan a punto de llevárselo a la boca. Los niños dejaron de masticar y me miraron fijamente. ¿Qué quieres decir con vendido?, preguntó Delilah en voz baja. Exactamente lo que dije. El trato se cerrará pasado mañana. Los nuevos dueños se mudan la semana que viene. Llovía en silencio. Había tanto silencio que se oía el tic-tac del reloj en la pared con el zumbido del refrigerador. «Mamá, ¿es broma?», dijo Aldrich finalmente. «No, no es broma. Tengo todos los documentos si quieres verlos». El silencio que se apoderó de la cocina tras mis palabras fue ensordecedor. Pude ver cómo la información se asimilaba lentamente para todos los que estaban sentados a la mesa. Delilah fue la primera en reaccionar. «No puedes vender la casa», dijo lentamente, como si hablara con alguien que no entendía bien el idioma. «Vivimos aquí». «Puedo», respondí con calma. «La casa me pertenece. Tengo todo el derecho a venderla». Delilah se levantó bruscamente, tirando su silla. Su cara palideció, luego se puso roja. «Es imposible», gritó. «No tienes derecho a echarnos a la calle. Tenemos hijos, no voy a echar a Bitterispace nadie», protesté. «Solo vendo mi casa. Tienes tiempo para buscar otro sitio donde vivir». «¿A qué hora?». La voz de Delilah se alzó. «Dijiste que el trato era pasado mañana. Los nuevos dueños se mudan la semana que viene. Eso significa que tienes 10 días». Aldrich por fin salió de su estupor. «Mamá, ¿cómo puede ser? ¿Por qué no nos lo dijiste antes?». «No sabíamos nada. No estábamos preparados. Intenté hablar contigo varias veces sobre que ya era hora de que te mudaras», les recordé, «pero siempre encontrabas excusas». «Pero no así», exclamó Aldrich. «No podías soltarnos esto sin más». Tabitha y Wade se quedaron fascinados, mirando a un adulto y a otro. Wade parecía asustado, Tabitha confundida. «Abuela, ¿dónde vamos a vivir?», preguntó mi nieta en voz baja. Antes de que pudiera responder, Delilah estalló de nuevo. «No vamos a vivir en ningún sitio porque la abuela está loca», gritó. «La gente normal no hace esto». «Delilah, no les grites a los niños», le pedí. «No me digas qué hacer», estaba furiosa, le temblaban las manos. «Destruiste a nuestra familia, echaste a tus propios nietos a la calle. Yo no voy a echar a nadie a la calle. Solo vendo la casa que me pertenece». «¿Te pertenece?». Delilah se burló. «¿Y quiénes somos? ¿Somos desconocidos? Llevamos 2 años viviendo aquí. Nos hemos adaptado. Los niños ya están acostumbrados». Aldrich se levantó y se acercó. «Mamá, por favor, explícame por qué decidiste esto. ¿Qué pasa? Somos una familia». Miré a mi hijo, un hombre amable y gentil, que nunca había sido capaz de defenderse y ahora ni siquiera podía proteger a su madre. «Aldrich, ¿recuerdas lo que me gritó tu esposa la semana pasada? Dijo que esta no era mi casa. No lo decía en serio». «Sí». «También dijo que no tenía derecho a dictar las reglas en una casa donde todos vivían como iguales». Delia se quedó en silencio de repente. Debió de recordar esa conversación. Así que pensé y continué. «Si no es mi casa, ¿para qué la necesito? Prefiero venderla y comprar un lugar donde definitivamente yo sea el jefe». Bernice, la voz de Delilah, se volvió peligrosamente baja. «Estás cometiendo un grave error, te arrepentirás». «Lo dudo». «¿A dónde vas a ir?». La voz de mi cuñada tenía un tinte malicioso. «Una anciana sola. ¿Quién te necesita?». «Compré un apartamento en el centro», respondí con calma.
Me mudo allí la semana que viene. Esta noticia acabó con Delila por completo. Se dio cuenta de que lo había pensado todo con antelación, que no era una decisión espontánea, sino una operación cuidadosamente planeada. Tú lo planeaste todo, exclamó con voz entrecortada. Nos engañaste, nos mentiste en la cara, fingiste que todo estaba bien. No engañé a nadie, simplemente no creí necesario informar de mis planes. Aldrich. Delila se volvió hacia su esposo. Dile algo, no puede hacerle esto a su familia. Aldrich miró confundido a su esposa y luego a su madre. Mamá, ¿y nosotros qué?, murmuró. No tenemos dinero para los depósitos urgentes del alquiler. El primer mes de alquiler. ¿De dónde vamos a sacar esa cantidad de dinero? Aldrich, tú trabaja. Delila trabaja. Ya son adultos. ¿Lo entenderán en 10 días?, preguntó su hijo, con incredulidad. Otros pueden hacerlo. Tú también puedes. Delilah se agarró la cabeza de repente. ¿Y qué hay de los niños, la escuela, los amigos? No podemos simplemente mudarnos a otro barrio. ¿Por qué no? Los niños se adaptan más rápido que los adultos. La abuela Tabitha finalmente decidió hablar. ¿Por qué no quieres vivir con nosotros? No te molestamos. Me dolió el corazón. Su nieta no entendía bien qué pasaba. Para ella, solo era la casa donde vivía toda la familia. Tabitha, no es que me molestes, comencé con cautela. No le expliques nada, interrumpió Delila, bruscamente. Es solo una niña. Ella no entenderá tus motivos egoístas. ¿Egoísta? ¿Cómo más lo llamarías? Solo piensas en ti, en tu comodidad, en tus caprichos. Te importa un bledo la familia. Delila, fuiste tú quien dijo hace 2 años que esto era temporal. Prometiste que pronto encontrarías un lugar. Buscamos, pero el mercado inmobiliario es complicado. Los precios están subiendo. En 2 años, podrías haber encontrado algo adecuado si de verdad hubieras querido. ¿Para qué buscar?, admitió Delilah de repente con sinceridad. Se está bien aquí. Una casa grande, un jardín, todas las comodidades. ¿Para qué mudarse a un apartamento tan pequeño? Por fin, la verdad. No tenían intención de mudarse a ningún sitio. Planean vivir aquí permanentemente, relegándome poco a poco a un segundo plano. Exacto, dije. ¿Para qué buscar otra cosa cuando pueden vivir en mi casa gratis y considerarse propietarios iguales? No vivimos aquí gratis, protestó Delilah. Pagamos los servicios y compramos la comida. Los servicios y la comida no son alquiler. Si estuvieras alquilando, pagarías mucho más. Aldrich se sentó de repente en una silla y se tapó la cara con las manos. Mamá, ¿cómo puedes hacer esto?, gimió. Creíamos que vivíamos en familia, pero resulta que solo somos inquilinos a los que pueden echar en cualquier momento. Aldrich, no te voy a echar. Voy a vender la casa. Son 2 cosas distintas. Nos da lo mismo, exclamó Delilah. El resultado es el mismo. Nos quedamos sin techo. Tú tienes dinero, puedes alquilar un apartamento. ¿Qué dinero? Mi nuera se rió con amargura. No ahorramos para mudarnos. Pensábamos que nos íbamos a establecer aquí para siempre. Blubede de repente se puso a llorar en silencio, pero con amargura, como lloran los niños cuando no entienden lo que pasa, pero intuyen que algo malo está pasando. Mamá, ¿por qué gritan todos? Sollozó. ¿Por qué nos echa la abuela? No, te voy a echar a ti, Wade, dije con dulzura acercándome a mi nieto. Solo necesito vivir solo. ¿Pero por qué? Me miró con lágrimas en los ojos. Antes era bueno. ¿Cómo le explicas a un niño de 9 años que los adultos no se llevan bien? Que su madre había convertido mi vida en una pesadilla. Que
Ya no soportaba la humillación en mi propia casa. A veces es mejor que los adultos vivan separados, dije. No significa que ya no nos queramos. No le mientas al niño, espetó Delilah. Si nos quisieras, no serías tan cruel. ¿Cruel? ¿Cómo me has tratado estos 2 últimos años? No me dejabas invitar amigos. Me criticaste en mi propia casa. Planeas enviarme a una residencia de ancianos. Aldrich levantó la cabeza. ¿Qué residencia de ancianos? ¿De qué hablas? Pregúntale a tu esposa. Hace poco me sugirió buscar un centro especializado. Delilah Palt. Estaba pensando en tu bienestar. ¿En mi bienestar o en cómo sacar a una anciana de casa? Mamá, ¿es cierto?, preguntó Aldrich a su esposa en voz baja. Delilah guardó silencio, pero su expresión fue suficiente respuesta. No puedo creerlo, Aldrich murmuró. Mamá, estoy tan avergonzado. Aldrich, no tienes por qué avergonzarte. No es culpa tuya que tu esposa me considerara un obstáculo para tu felicidad. Pero debería haberme dado cuenta. Debería haberte protegido. Es demasiado tarde para eso. Delilah espetó. Ahora mismo tenemos que decidir qué hacer. Se acercó a mí, con el rostro enfadado y decidido. Bernice, es la última vez que pregunto. ¿Puedes cancelar la venta? No. Entonces escucha con atención. Encontraremos la manera de impugnar este acuerdo. Incapacidad, coerción, lo que sea. Tenemos derechos como familiares. Tú no tienes derechos. La casa está a mi nombre. Llevamos 2 años viviendo aquí. Hemos invertido dinero en reparaciones y mejoras. ¿Qué dinero? ¿Qué reparaciones? Aldrich construyó estanterías en la habitación del bebé. Compré cortinas nuevas. Los estantes y las cortinas no son una inversión de capital. Delilah se dio cuenta de que no tenía ninguna influencia legal. Entonces recurrió al chantaje emocional. De acuerdo, dijo con una tristeza teatral. Échenos, pero sepan esto. Han destruido una familia. Los niños recordarán cómo su abuela los echó de casa. Aldrich recordará cómo su madre lo traicionó en su momento de necesidad. Delilah, basta, dijo Aldrich con cansancio. Mamá, tiene razón. De verdad que nos hemos quedado aquí demasiado tiempo. Su esposa lo miró con recelo. ¿Estás de su lado? Yo no estoy del lado de nadie. Simplemente entiendo que si mamá tomó esta decisión, entonces llevamos la situación demasiado lejos. La llevamos demasiado lejos y es una santa. Delilah, esta es su casa. Lo fue y lo es. Y bueno, será su casa hasta mañana. Tenía derecho a vivir en ella como quisiera. Delilah se dio cuenta de que su esposo no la apoyaría en esta batalla. Entonces jugó su última carta. De acuerdo, dijo con tono gélido. Como quieras, Bernice, pero ten esto en cuenta. Después de esto, todo se acabó entre nosotros. Nunca volverás a ver a tus nietos. Encontraremos un lugar donde vivir en otra ciudad y desapareceremos de tu vida para siempre. La amenaza la golpeó fuerte. No ver a Tabitha y a Wade, no saber cómo estaban creciendo, no ser parte de sus vidas. Pero entonces pensé, ¿ya formó parte de sus vidas? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación normal? ¿Cuándo me contaron sus secretos? ¿O me pidieron consejo? Ya me había aislado casi por completo de mis nietos. Digan lo que digan, respondí con calma. Mi nuera no esperaba semejante reacción. Debía estar segura de que su amenaza surtiría efecto. Entonces tus nietos no son importantes para ti. Sí lo son, pero no lo suficiente como para soportar humillaciones por ellos. Mamá, empezó Aldrich. Eso es todo, lo interrumpió Delilah. La conversación terminó. Ya que tu madre ha elegido su egoísmo, déjala vivir con él.
Se acercó a los niños. Tabitha lo pensó. Subamos. Tenemos que empacar nuestras cosas. Pero mamá. Tabitha empezó. Sin traseros. La abuela decidió que no nos necesitaba. Eso significa que viviremos sin ella. Los niños siguieron obedientemente a su madre. En la puerta Tabitha se giró y me miró con tristeza. Abuela, ¿de verdad no quieres volver a vernos nunca más? Tabitha, te extrañaré, respondí con sinceridad, pero a veces los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles. Mi nieta asintió y se fue. Solo Aldrich y yo nos quedamos en la cocina. Mamá, dijo mi hijo en voz baja. Lo siento, no pude protegerte de todo esto. Aldrich, no es tu culpa. Estabas entre dos fuegos. Pero sabía que Delilah a veces era demasiado categórica. Debería haber intervenido. Ya es demasiado tarde para pensar en eso. Será mejor que decidas qué hacer. Mi hijo suspiró profundamente. Mañana empezaré a buscar un piso de alquiler. Quizá encuentre algo barato. Ya verás. Lisboa no es una ciudad tan cara. Nos quedamos en silencio. Anocheció afuera, y la cocina se quedó silenciosa y triste. Mamá, nos volveremos a ver después. ¿De qué te mudes? Claro, respondí, aunque no estaba segura. Eres mi hijo. No puedes ir a ningún lado. Aldrich sonrió débilmente y se fue a su habitación. Me quedé sola en la cocina, rodeada de cena fría y esperanzas rotas. La mañana del 14 de octubre, la casa amaneció con un ambiente denso. Nadie desayunó junto. Tomé té en mi habitación. Aldrich comió algo rápido y se fue a trabajar. Delilah preparó a los niños para la escuela en silencio. Apenas se dijo una palabra, solo lo indispensable. Después de que todos se fueron, saqué los documentos y los leí con atención una vez más. Mañana a las 10:00 tenía cita con el notario para firmar el contrato final y entregar las llaves. Todo se había hecho correctamente. Delilah no encontraría ninguna laguna legal, por mucho que lo intentara. Alrededor del mediodía sonó el teléfono. Una mujer desconocida llamó y se presentó como asistente de un abogado. Bernice Criddle, Delilah Criddle, me pidió que me pusiera en contacto con usted. Nos gustaría hablar sobre la posibilidad de suspender la venta de la propiedad. Entonces mi cuñada ya había empezado a actuar. Disculpe, pero ¿qué tiene que ver Delilah Criddle con la venta de mi casa? Pregunté educadamente. Que yo sepa, ella vive en la casa y cree que se han violado sus derechos. ¿Qué derechos exactamente? Hubo una pausa. Al parecer, el asistente legal tampoco entendía por qué motivo se podía impugnar mi trato. Nos gustaría reunirnos y hablar de los detalles. Quizás podamos llegar a un acuerdo. Ya se ha llegado a un acuerdo. La familia de mi hijo está buscando otro lugar donde vivir. Adiós. Colgué. Media hora después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era la propia Delilah. Bernie, tengo una propuesta, dijo con tono profesional. Estamos dispuestos a comprar su casa por 130,000 al contado. Bueno, no todo de una vez, claro. Podemos acordar un plan de pagos o una hipoteca. Delilah, la casa ya está vendida. Mañana firmamos los papeles. Pero usted puede rescindir el trato, pagar la multa y vendérnosla. Yo no puedo ni quiero. Entonces la demandaremos. ¿Por qué? Porque eres incompetente. Nadie normal echa a su familia a la calle. Me reí. No pude evitarlo. Deli intentó demostrar que soy incompetente. Trabajé como enfermera hasta jubilarme. Tengo muy buena memoria. Llené la documentación correctamente y me comuniqué con los compradores adecuadamente.
¿Qué tribunal me declararía incompetente? Encontraremos la manera, respondió enfadada y colgó. Por la noche, Aldrich regresó del trabajo con aspecto sombrío y cansado. En la cena, dijo que se había pasado todo el día llamando a inmobiliarias y mirando anuncios de alquiler. No hay muchas opciones adecuadas, dijo. Algunos son demasiado caros, otros están en barrios malos y algunos caseros no quieren alquilar a familias con niños. Ya encontrarás algo, dije. Encontraremos algo, pero no en un día. Y no nos queda mucho tiempo. Delilah guardó silencio, pero pude verla apretando los puños. Toda la noche, garabateó algo en su cuaderno, hizo cálculos, llamó a alguien y negoció algo. A la mañana siguiente, el día de la venta final de la casa, intentó por última vez romper el trato. A las 8, mientras me preparaba para ir al notario, sonó el timbre. Un hombre de mediana edad con traje estaba en el umbral. ¿Es usted Bernice Cradle? Soy Mortimer, el abogado de su cuñada. Sí, le escucho. Mi cliente cree que la venta de la casa se gestionó sin tener en cuenta los intereses de los verdaderos residentes. Insistimos en que se suspenda la venta hasta que se aclaren todas las circunstancias. Y yo insisto en que abandone mi propiedad, respondí con calma. Su cliente no tiene ningún derecho sobre mi casa. Según el Código de Familia, la casa pertenece a quien figura en los documentos, y ese nombre soy yo. Adiós. Cerré la puerta y fui al notario. La transacción se realizó sin contratiempos. Los panaderos trajeron una maleta con el dinero. Firmé todos los documentos y el notario los selló. La casa pasó oficialmente a manos de sus nuevos dueños. ¿Cuándo planean mudarse?, le pregunté a Selena. Traeremos nuestras cosas mañana. Por la mañana, respondió. Estamos muy emocionados. Por fin tendremos nuestra propia casa. Nuestra propia casa. ¿Cómo sonaba? Recordé esa sensación cuando mi esposo y yo nos mudamos aquí por primera vez. Alegría, planes para el futuro, una sensación de estabilidad. Cuando regresé a casa con los documentos de venta, encontré el ambiente tenso. Delilah caminaba de un lado a otro por la casa como un animal enjaulado, y Aldrich estaba con el teléfono, buscando un nuevo hogar. Menos mal que los niños estaban en la escuela. Bueno, ¿estás contenta ahora?, me espetó mi nuera. ¿Lo vendiste? Sí, lo hice. ¿Y no te da pena nada? Ni los niños ni tu hijo. Sí que me da pena, pero no lo suficiente como para aguantar tus travesuras durante años. De repente, Delilah se desplomó en el sofá y empezó a llorar. No dramáticamente, sino con sinceridad y amargura. ¿Qué vamos a hacer ahora?, sollozó. ¿A dónde iremos? No tenemos nada. Aldrich se acercó a su esposa y la abrazó. Encontraremos algo, dijo con cansancio. Al menos por un tiempo. Pero los niños tendrán que cambiar de escuela, perderán a sus amigos. Los niños se adaptarán. Observé esta escena y sentí una extraña mezcla de lástima y alivio. Sentí lástima por el hijo que pagaba por los errores de su esposa. Sentí lástima por los nietos que no entendían por qué su mundo familiar se desmoronaba. Pero el alivio fue mayor. Mañana estaría libre. Por la noche empezamos a empacar. Deli estaba ajetreada empacando cosas en cajas y maletas. Los niños ayudaban, sin entender bien qué estaba pasando. Tabitha se me acercó varias veces con preguntas. Abuela, ¿por qué nos vamos? Porque necesito vivir separada, y ya no iremos a verte. Vendrás, pero vivirás en otro lugar. Pero percibí duda en la voz de mi nieta. Sintió que algo se había roto para siempre. Aldrich encontró alojamiento temporal, un pequeño apartamento de 3 habitaciones a las afueras de la ciudad. Era caro y estrecho, pero no había otra opción.
Lo alquilaré por un mes, dijo. Encontraremos algo mejor en ese tiempo. Tardaron toda la noche en empacarlo todo. Resultó que en 2 años la familia había acumulado una cantidad enorme de trastos, juguetes de niños, ropa, libros, platos, electrodomésticos. Había que ordenarlo todo, empacarlo y decidir qué llevar y qué dejar. ¿Qué hacemos con el parque infantil del jardín?, preguntó Delilah. Déjalo para los nuevos dueños, respondí. Ellos también tienen hijos. ¿Y mis rosas? Mis rosas favoritas. Guardé silencio. ¿Qué rosas? Las había desenterrado hacía 1 año. Para la mañana del 16 de octubre la casa estaba vacía. Aldrich alquiló un camión y trasladó nuestras cosas a un apartamento alquilado. Delilah esperó hasta el último minuto que cambiara de opinión. Bernice, esta es tu última oportunidad, dijo, de pie en el pasillo con una maleta en las manos. Podemos olvidarlo todo y empezar de nuevo. No, respondí, no podemos. ¿Entonces este es el final? ¿El final? Aldrich me abrazó para despedirse. Mamá, lo siento mucho. Siento que no pudiéramos vivir juntos en paz. Aldrich, no es tu culpa. Eres un buen hijo. Simplemente te vi envuelto en una situación difícil. ¿Nos volveremos a ver? Claro. ¿Sabes dónde encontrarme? Los niños se despidieron en voz baja. Tabitha me abrazó y me dijo con dulzura: Abuela, te voy a extrañar. Yo también te voy a extrañar. Respondí con sinceridad. Wade simplemente me saludó desde el coche. Probablemente aún no entendía del todo lo que estaba pasando. Cuando el coche desapareció por la esquina, me quedé solo en la casa vacía. Era una sensación extraña. Ni alivio, ni tristeza, solo vacío. 1 hora después, el matrimonio Baxter llegó con una furgoneta llena de sus pertenencias. Una nueva vida en casa había comenzado y mi antigua vida había terminado. Caminé por las habitaciones vacías, recordando diferentes momentos. Aquí estaba la habitación infantil, donde habían crecido los niños. Aquí estaba la cocina donde celebrábamos nuestras celebraciones familiares. Aquí estaba la sala donde me peleé por última vez con Delilah. Muchos recuerdos permanecían entre estas paredes, pero era hora de seguir adelante. A la 1 de la tarde, recogí mis maletas y me fui de casa para siempre. El 18 de octubre, el día de la mudanza a mi nuevo apartamento, me desperté a las 6:30 de la mañana. Afuera de la ventana de mi habitación temporal en un pequeño hotel, caía una llovizna y la ciudad parecía gris y poco acogedora. Pero estaba de buen humor. Hoy era el comienzo de mi nueva vida. Patricia llegó a las 9:00 de la mañana para ayudarme con los últimos documentos y entregarme las llaves del apartamento. La casera, la señora Duckworthy, resultó ser una mujer agradable de unos 50 años, que tenía mucha prisa por mudarse a otra ciudad para estar con su hija. El apartamento está en excelentes condiciones, dijo, recorriendo las habitaciones por última vez. Los muebles son casi nuevos y los electrodomésticos funcionan. Creo que te gustará. A mí ya me gustaba. Paredes claras, ventanas grandes, muebles bien ordenados. Todo parecía acogedor y limpio. El salón tenía un sofá cómodo y una mesa de centro, perfecto para recibir invitados. La cocina era pequeña, pero tenía todo lo necesario. El dormitorio daba al patio con tilos viejos y por las mañanas no se oía el ruido de la calle. Después de firmar los papeles, empecé a desempacar mis cosas. No había mucho: 2 maletas con ropa, una caja con documentos y fotos y una bolsa
con medicamentos y cosméticos, todo lo que necesitaba para empezar una nueva vida. Primero ordené las fotografías, varias fotos de mi esposo, fotos de mis hijos de niños, un par de retratos familiares. Luego, guardé mi ropa en el armario y acomodé los platos que había traído en la cocina. Para la hora de comer, el apartamento ya parecía habitado. A la 1:00 Mera me llamó. «Bernie, ¿cómo estás? ¿Qué tal el nuevo apartamento?» Después de hablar con mi amiga, fui a explorar el barrio. Había una pequeña tienda de comestibles, una farmacia y una peluquería cerca de mi casa. En realidad, solo estaba a media hora a pie del centro o a 10 minutos en autobús. La clínica estaba a 2 cuadras, lo cual era conveniente para alguien de mi edad. Por la noche, sentada en mi sala con una taza de té, sentía una maravillosa sensación de calma. La casa era realmente mía. Nadie podía entrar sin permiso. Nadie me imponía reglas. Nadie consideraba mis deseos caprichosos. Pasó una semana. Poco a poco me fui acostumbrando a mi nuevo ritmo de vida. Me levantaba a la hora que quería, desayunaba, tranquilamente, leía libros que llevaba tiempo posponiendo. Por las noches veía los programas que me gustaban y escuchaba música clásica a un volumen que me resultaba cómodo. El viernes, Quentin llamó. «Mamá, ¿cómo estás? ¿Qué tal el nuevo apartamento?» «Bien, hijo, ¿cómo estás? ¿Qué hay de nuevo?» «Mucho trabajo, pero es normal». «Mamá, ¿es cierto que vendiste la casa?» Así que Aldrich le contó a su hermano lo sucedido. «Sí, es cierto. Y Aldrich y su familia se mudaron. Sí, están alquilando un apartamento en las afueras». Quentin guardó silencio un momento. «Mamá, ¿qué pasó?» Aldrich no se explicó muy bien. Solo dijo que no se llevaban bien. Le conté a mi hijo mayor toda la historia, cómo poco a poco perdí el control de mi propia casa. Cómo Delilah convirtió mi vida en una pesadilla. Cómo llegó a un conflicto abierto. «Mamá, lo siento mucho», dijo Quentin cuando terminé. «Debería haber venido más a menudo a ver qué pasaba». «Hijo, tienes un trabajo. Tienes tu propia vida. No te culpes. Pero soy el hijo mayor. Debería haber cuidado de la familia. Tú sí nos cuidaste. Llamaste. Viniste a visitarnos. Te interesaste por mi vida. Es solo que Delilah era muy buena ocultando su verdadera cara». «¿Y ahora qué? ¿Vivirán separados?» «Ya veremos. Quizás las cosas se arreglen con el tiempo, pero no. Pienso volver a vivir juntos. El sábado vinieron mis amigas. Mira, Clara y la señora Grimshaw se sentaron en mi sala a tomar té y a elogiar mi apartamento y sus muebles. «Qué acogedor es aquí», dijo Clara. «Y tranquilo y luminoso. Y lo más importante, es tuyo», añadió Mira. «Nadie te dice qué hacer». «Bernice, hiciste bien en dar este paso», dijo la señora Grimby. «No todos a nuestra edad se atreverían a empezar de cero. Hablamos hasta la noche. Nadie se quejó de las voces fuertes. Nadie insinuó que era hora de terminar la reunión. Me sentí como una anfitriona de verdad, capaz de recibir invitados cuando y por el tiempo que quisiera. El domingo por la noche, Selena Baxter, la nueva dueña de mi antigua casa, me llamó inesperadamente. «Bernice, disculpa la molestia. Tengo una petición inusual. Te escucho». El caso es que mi tía Esther vive en el centro regional vecino. Hace poco me contó que tiene una buena amiga llamada Mera, que suele mencionar a una amiga llamada Bernice. ¿Serás tú? Me sorprendió la coincidencia. Es posible. Mi amiga Mera a veces visita a familiares en el centro regional. Entonces todo cobra sentido. La tía Esther ha hablado muy bien de ti.
También mencionó que tienes un hijo que trabaja como ingeniero en su pueblo. Sí, Quentin. La cosa es, continuó Selena. Tenemos una pequeña ampliación en nuestra casa, un antiguo taller. Pensábamos convertirla en una habitación de invitados. Si tu hijo alguna vez quiere volver a Le Havon, con gusto le alquilaríamos esta parte de la casa por una tarifa mínima. Claro, para nosotros es más importante encontrar gente buena y decente. Fue una sorpresa total. Quentin llevaba mucho tiempo diciendo que estaba cansado de la gran ciudad y que le gustaría volver a su ciudad natal. Pero no había trabajos adecuados para él en Lisboa y la vivienda era cara. Es una oferta muy generosa, dije. Pero Quentin tiene un trabajo específico y no hay muchas vacantes de ese tipo en Lisboa. ¿Ha considerado teletrabajar? Hoy en día, muchas empresas permiten a sus empleados trabajar desde casa, especialmente a los ingenieros. Le prometí a mi hijo que le pasaría la oferta y le agradecería su consideración. Después de la conversación, me quedé pensando un buen rato en lo que había oído. Resultó que mi casa estaría en buenas manos gracias a personas que conocían a nuestra familia por conocidos en común y estaban dispuestas a ayudar. Al día siguiente, llamé a Quentin y le conté la oferta. ¿En serio?, preguntó mi hijo sorprendido. ¿Están dispuestos a alquilar parte de su casa? Sí, Selena dijo que para ellos es más importante encontrar buenos inquilinos que ganar mucho dinero. Mamá, qué bien. Estaba pensando en pasarme al teletrabajo. Mi jefe está de acuerdo siempre y cuando obtenga resultados. Entonces, ¿lo pensarás? Yo no lo pensaré. Sin duda me pondré en contacto con ellos. Llevo mucho tiempo queriendo volver a casa. Una semana después, Quentin llegó a Le Havon, conoció a los panaderos y vio la habitación que ofrecían. El anexo estaba bastante bien. Una habitación espaciosa con entrada independiente, una pequeña cocina y un baño. Era más que suficiente para un hombre soltero. Mamá, son gente tan maja, dijo Quentin después de la reunión. Inteligentes, educados, y tienen hijos maravillosos, un niño y una niña, ambos muy educados. ¿Entonces te mudas? El mes que viene. Ya he arreglado el teletrabajo con mi jefe. Esa noche, Aldrich me llamó. Su voz sonaba cansada y triste. Mamá, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo estás? Es difícil. El apartamento es pequeño, caro y el barrio no es muy bueno. Los niños extrañan su antigua escuela y a sus amigos. ¿Delilah? Bueno, Delilah tampoco está de muy buen humor. ¿Has conseguido trabajo? Sigo trabajando en el mismo taller, pero el trayecto al trabajo es largo. Paso 2 horas al día conduciendo de ida y vuelta al trabajo. Sentía lástima por mi hijo menor. Estaba pagando por los errores de su esposa, pero no quería quejarse. Aldrich, quizás deberías buscar trabajo en otra ciudad, donde la vivienda sea más barata. Lo estamos considerando. Delilah dice que deberíamos probar en el centro regional. Allí hay más oportunidades y es más barato vivir. El centro regional es donde trabajaba Quentin. ¡Qué coincidencia tan interesante! Mamá, continuó Aldrich tras una pausa. Quería disculparme por todo lo ocurrido, por no haber podido evitar el conflicto. Aldrich, no es tu culpa. Así fueron las cosas. Pero sabía que Delilah a veces se pasaba de la raya. Debía haber intervenido antes. Hijo, no puedes interponerte entre un esposo y una esposa. Elegiste a tu esposa e hiciste lo correcto. Pero eres mi madre, y yo siempre seré tu madre. Pase lo que pase, simplemente vivimos separados. Eso no significa que ya no te quiera. Aldrich se animó un poco. Mamá, podemos ir a visitarte de vez en cuando con los niños. Claro.
Nuestra puerta siempre está abierta, pero sabía que hasta que Delilah cambiara su actitud hacia mí, no habría una verdadera reconciliación, y si cambiaría o no era una gran incógnita. A principios de noviembre, Quentin se mudó a un anexo de la casa de los Baker. Venía a verme a menudo. Por suerte, solo eran 15 minutos a pie. Me contaba cómo se estaba adaptando, cómo le iba con el teletrabajo y cómo iba su relación con sus nuevos vecinos. Mamá, son gente maravillosa, dijo. Robert me ayudó a conectarme a Internet. Selena me invita a comer repostería casera y los niños se portan de maravilla. No es que no terminara, pero entendí a qué se refería. Los niños Baxter no se parecían en nada a los consentidos Tabitha y Wade. A mediados de noviembre, ocurrió algo que finalmente marcó la diferencia entre mi vida anterior y la nueva. Mira enfermó de gripe y fui a verla todos los días. Ayudé con la compra, le preparé la comida y me aseguré de que tomara sus medicamentos. Bernie, ¿qué haría sin ti? Mi amiga dijo. Mis parientes están lejos. Mis vecinos son desconocidos y tú eres como una hermana para mí. Me alegró ayudarla. Por fin podía ser útil y sentirme necesaria. En la vieja casa, Delilah habría dejado claro que una amiga enferma era mi problema y no debía interferir en la vida familiar. Cuando Mira se recuperó, organizó una merienda de agradecimiento en mi apartamento. Vinieron Clara, la señora Grimshaw y algunos otros conocidos en común. La sala estaba llena de gente, conversaciones y risas. «Qué bien que ahora tengas tu propio lugar», dijo uno de los invitados. «Puedes invitar a tus amigos cuando quieras». «Sí», asentí, sirviendo el té. «Eso es muy bonito», y lo decía en serio. Por primera vez en muchos años me sentí libre para elegir cómo vivir, con quién juntarme, qué hacer con mi tiempo. Delilah aprendió que no se debe tomar la bondad de los demás como debilidad, ni su hospitalidad como derecho a mandar. Aldrich comprendió que hay que proteger a los seres queridos, incluso si eso crea problemas en la familia. Y conseguí lo que me había faltado durante los 2 últimos años: paz e independencia. Un pequeño apartamento donde yo era la única amante y la oportunidad de vivir como yo creía que era correcto.